Sean ustedes bienvenidos a Calmado Yo Te Lo Explico, y en esta ocasión vamos a trabajar 15 ejercicios de ecuación cuadrática y función cuadrática. Yo sé que pensaste que quizás este video iba a tardar semanas en aparecer, pero no, aquí estamos. Así que espero que te ayude. Cualquier consulta, por favor, la dejáis en la caja de comentarios, ya sea de YouTube, TikTok, donde sea que estés viendo esto. ¿Ok? Vamos allá, comenzamos. Bien, como te decía, vamos a trabajar ejercicios relacionados evidentemente con ecuación cuadrática y función cuadrática. En el canal ya está el video de funciones, ¿ok? Pregunta número 1. Por si acaso, todas son extraídas de pruebas de EMRE, ¿ok? Son todas oficiales. ¿Cuáles son las soluciones de la ecuación que aparece allí? Tenemos dos formas de realizar esto. Una es factorizando y otra es aplicando la fórmula general. Según el nivel que tengas, aplica una u otra. En el caso de que quieras aplicar la fórmula general, no lo voy a hacer acá, pero solamente voy a indicar que tendrías que realizar. Tienes que identificar los coeficientes. ¿Bien? Recuerda que se consideran con signo y todo, así que eso es importante tenerlo en cuenta. Reemplazas en la fórmula y te da los resultados. En el caso de factorización, tendríamos que probar si es que se puede factorizar de esta manera ese trinomio. ¿Ok? Entonces, primero vamos a colocar las x, que sería la raíz cuadrada de lo que aparezca allí. No siempre el término común es una letra, puede ser más complejo que eso. Y ahora vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 35. Por ejemplo, A y B tienen que darnos 35. Y esos mismos números sumados debe darnos menos 12. Bien, acá tenemos que jugar con los signos. Por ejemplo, mira, dado que el término libre es igual a 35 positivo, quiere decir que o los números son los dos positivos o los dos negativos. ¿Qué nos va a ayudar? El término central. Dado que esa parte es negativa, entonces quiere decir que estos dos signos son negativos. ¿Qué números multiplicados nos dan 35? 7 y 5. ¿Bien? Que efectivamente al comprobarlo nos da menos 12. Una vez hecho esto, recuerda que para que un producto te dé 0, el primer factor tiene que ser 0 o el segundo. Entonces, por eso igualamos a 0 cada paréntesis y lo resolvemos de forma bastante sencilla. Entonces, x1, por ejemplo, puede ser 7 y x2 va a ser 5. ¿Ya? Así que sería la alternativa C. Recuerda, en caso de que me equivoque en alguna parte, por favor, déjalo en la caja de comentarios y yo lo comento y lo arreglo. ¿Bien? Pregunta número 2. Dice lo siguiente. Bueno, acá es 34, se me pasó editar eso. En un espejo de forma cuadrada, se quiere colocar 4 adornos con forma de triángulos isósceles congruentes entre sí en sus esquinas, tal como se representa en la siguiente figura. Perfecto. ¿Cuál de los siguientes valores debe tener x para que el área libre de adornos del espejo sea 56? Bien, acá tenemos que plantear evidentemente una ecuación. Entonces, ¿qué tenemos? Sabemos que el área completa es 64, porque es un cuadrado de lado 8. Entonces, a 64 debo restarle el área que ocupan estos triángulos que están acá. Bien, que son triángulos rectángulos isósceles, por lo tanto tienen dos lados iguales. Y una vez restado nos tiene que dar eso 56. Bien, esa sería la idea. Entonces, le voy a restar 4 veces el área del triángulo, que sería x cuadrado partido por 2. Y eso me tiene que dar 56. La unidad de medida no la estoy colocando, ya sabes que es, en este caso, centímetros cuadrados. Entonces, comenzamos. Sería 64 menos 2x cuadrado igual a 56. Despejamos el menos 2x cuadrado, por ejemplo. Así que voy a restar 64. Esto nos queda menos 8. Divido por menos 2. X cuadrado nos queda igual a 4. Bien, entonces aplico raíz cuadrada y x tiene que ser igual a 2. ¿Por qué 2 y no menos 2? Porque estamos trabajando con distancias. Por lo tanto, tiene que ser positivo. Dice, ¿cuál de los siguientes valores debe tener x para que el área libre de adornos sea 56? Bueno, x tiene que ser igual a 2. ¿Mm? La leo de nuevo porque hay que tener bien en cuenta qué nos están pidiendo, ¿ya? Así que sería 2. Vamos con la pregunta número 3.
Considera la ecuación x menos 3 por x menos 4 igual a 2. Tenemos un binomio con término común, pero igualado a 2, así que hay que tener cuidado con eso. ¿Cuál de los siguientes argumentos es válido? La ecuación posee dos soluciones, porque x igual a 3 y x igual a 4 satisfacen la igualdad. Veamos si la satisfacen. Tendríamos que reemplazar la x por cada uno de los números y comprobar si son igual a 2. Entonces, en el primer caso nos queda 0, 3 menos 3 es 0. Y bueno, da igual lo que queda en el otro paréntesis, y nos dice que 0 es igual a 2, cosa que es falsa. Lo mismo ocurre si reemplazamos el 4. Nos queda 1 por 0, y esto igual es 0. No es igual a 2, por lo tanto, la primera es incorrecta. No es válido ese argumento. B, la misma idea. Nos dicen que las soluciones son 2 y 5, porque al momento de reemplazar nos queda 2. Tenemos que comprobarlo. Sería 2 menos 3, 2 menos 4, eso es lo mismo que menos 1 y menos 2, que al multiplicarlo efectivamente nos queda 2 positivo. Y 5 menos 3 es lo mismo que 2 por 4 menos 1 es 1. Y nuevamente llegamos a 2. Así que sí, son esas las soluciones. Así que sería la alternativa B. Pero veamos qué nos dice lo siguiente. Las soluciones son x igual a 2 y x igual a 5, porque ambos valores satisfacen la ecuación que aparece acá. Bueno, supongamos que no tenemos aún idea de cuál es la alternativa, y estamos leyéndola nomás. Lo que podríamos hacer es trabajar con esto también. Modifiquémosla. Sería multiplicar término a término, por ejemplo, o aplicar el producto de binomios con un término común, que diría que el término común se eleva al cuadrado, más la suma de los términos que no son comunes, es decir, menos 3 más menos 4, o sea, menos 7, multiplicado por el término común, más el producto de los términos que no son comunes. Menos 3 por menos 4 es menos 12. Más 12, perdón. Pero esto está igualado a 2, así que acá lo estaban igualando a 0. Cuidado con eso. Es decir, que finalmente esto nos queda de esta manera. ¿Ya? Por ende, esto es incorrecto. Aún así, las soluciones sí son el 2 y el 5. ¿Ya? D, las soluciones de la ecuación son ambas positivas porque el discriminante asociado de la ecuación es positivo. Eso no quiere decir nada. ¿Ya? Cuando hablamos, porque aquí tenemos que aislar esto. ¿Ok? Si calculamos el discriminante y nos da positivo, eso quiere decir que las dos soluciones son reales y distintas. No que exclusivamente son ambas positivas. Así que cuidado con lo que se concluye ahí, por más que en este ejemplo así sea cierto, digamos. ¿Ya? Por ende, sería la alternativa B. Recuerda que también se puede resolver acá. O sea, desarrollamos esto, buscamos dos números que multiplicados nos den 10 y sumados menos 7. Así que sería 5 y 2. Que al hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, simplemente igualamos todo a 0, cada paréntesis, y al momento de despejar nos queda que x es igual a 5 y x es igual a 2. Y ahí confirmamos que efectivamente son las soluciones. Ojo, con estas preguntas, con estas resoluciones, no pretendo que tú resuelvas esto a la mayor velocidad posible. Estamos argumentando, ¿ok? Por si acaso otra cosa. Mezclé preguntas M1 y M2, ¿ya? Esta es M2. ¿Cuál de las siguientes condiciones para M permite asegurar que las soluciones de la ecuación que aparece allí en X no sean números reales? O sea, tenemos que trabajar con el discriminante, ¿ya? Recuerda que el discriminante, para que se cumpla esto, que no sean números reales, tiene que ser menor que 0, porque es el valor que está bajo la raíz. En ese caso, reemplazamos según corresponda, nos queda que m cuadrado menos 4 por a, que es m, por c, que es 2, tiene que ser menor que 0. Y claro, bueno, acá estamos en presencia de una desigualdad, de una inecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelve esto? El error, por favor, esto no lo hagan, sería, bueno, pasar el 8m sumando, divido por m, y me queda esto. Ya, ten cuidado con eso porque nos faltan soluciones. Acá lo que tenemos que hacer es, una vez que tengo esto, buscar los puntos críticos, que son en donde esta expresión se hace 0. ¿Bien? Y ahora sí podemos, por ejemplo, factorizar un poquito acá y nos queda esto. ¿Cuándo esta expresión se hace 0?
cuando m es 0 o cuando 8 menos m, perdón, m menos 8 es 0. Es decir, cuando m es igual a 8. ¿Bien? Entonces, hacemos una pequeña tablita. Vamos a posicionar en la primera línea, digamos, la primera columna, uno de esos términos de esos puntos críticos. ¿Bien? Y vamos a probar signos. ¿Qué es lo que queremos? Que toda esta expresión, o que lo que es lo mismo, que este producto sea negativo. Con esa parte nos vamos a quedar, por lo tanto vamos a obtener un conjunto solución. Asignamos números, por ejemplo el menos 1, acá vamos a colocar el 2 y el 10, por ejemplo. Colocamos m, otra columna acá, m y m menos 8. Ya, ¿qué pasa si reemplazo la m por el menos 1? Acá nos queda negativo, abajo nos queda negativo, por lo tanto esta parte es positiva. ¿Nos sirve el conjunto desde el 0 hacia el menos infinito? No. El 2. Si reemplazo el 2, la m sería positiva, evidentemente, pero 2 menos 8 es negativo. Por lo tanto, al multiplicar estas dos cosas, nos queda menos. Ese conjunto sí nos sirve, el del 0 al 8. ¿Qué pasa si reemplazo el 10? Bueno, m va a ser positiva, pero la parte de abajo también va a ser positiva, así que no nos sirve. Por ende, nos queda solamente el término o el conjunto central. Es decir, para que la solución no tenga números reales, m tiene que estar entre 0 y 8. No puede ser 0 y no puede ser 8, porque si no, se hace 0. ¿Sí? Así que esta sería la solución. Alternativa E. Vamos con lo siguiente. Pregunta número 5. El cuadrado ABC de la figura adjunta está formado por 4 cuadrados de lados x. Ya, eso vamos a anotarlo acá. Y el perímetro de ABCD en centímetros es igual numéricamente al área en centímetros cuadrados del cuadrado del lado x. O sea, el número corresponde a lo mismo. ¿Ya? Bueno, relacionamos algunas cosas. Por ejemplo, el área achurada es x cuadrado. Eso lo tenemos claro. Ahora, ¿cuánto mide este lado? 2x, ¿cierto? Entonces, si calculamos el perímetro del cuadrado grandote, eso da 4 veces 2x, ¿cierto? Porque sumamos cada uno de los lados. Y el área de esto, de ese cuadrado achurado, es x cuadrado. Bien, ahí está. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Resolvemos un poco, nos queda que 8x es igual a x cuadrado. Recuerda no simplificar la x, por favor, pásala restando y resuelve esta ecuación. Eso es lo que tienes que resolver. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, ya sabes, factorizando o aplicar la fórmula general. Factorizamos por el término común que es x. Dentro del paréntesis nos va a quedar esto. Y acá vamos a obtener dos soluciones. Y tenemos que discriminar la que no tenga sentido. Por ejemplo, como estamos trabajando con longitudes, no puede darnos negativo. Tampoco puede ser 0. ¿Ya? Así que tiene que quedarnos el valor positivo. ¿Qué ocurre acá? Para que esta expresión sea 0, x tiene que ser igual a 0 o x menos 8 tiene que ser igual a 0. Así que, ¿con cuál valor nos quedamos? ¿Con x igual a 0 o x igual a 8? Con el 8. ¿Ok? ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Cuál de los siguientes valores corresponde al área de la región achurada en centímetros cuadrados? Bueno, dado que su lado mide 8, x cuadrado sería 8 al cuadrado, y es lo mismo que 64. Alternativa C. Bien, ahí estamos. Siguiente. Pregunta 6. Mira la función que nos están presentando allí. La forma canónica de la función cuadrática. Ahí tenemos. Recordemos que la forma canónica, lo vimos en el video que subí ayer, tiene esta estructura. ¿Bien? O sea, que h en este caso es 5, por lo tanto el vértice sería 5, 2. El coeficiente a que nos entrega la concavidad de la función es menor que 0, porque es menos 1. Y esa es la información que podemos extraer. Veamos ahora la pregunta. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor a alguno de los puntos que pertenecen a la gráfica de f? Bien, como puedes ver, si unimos estos puntos, nos va a dar una de las ramas de las diferentes parábolas.
¿Ya? Solamente una de las ramas. ¿Cuál descartamos? De plano, solamente observando, podemos descartar la A y la C. ¿Por qué? ¿Qué crees tú? Cuéntame. Por esto, ¿no? Porque A es distinto, es menor que 0, perdón. Es negativo. Entonces la parábola tiene que ser cóncava hacia abajo, tiene que tener esta forma. Carita triste. Bien, una vez que tenemos eso, tenemos que ver cuál nos conviene, la B o la D. Y ese punto que nos va a ayudar es justamente el vértice. El vértice nos dice que es 5,2 y el único punto que es 5,2 es el que está allí. O sea, sería la alternativa B. ¿Ya? ¿Se entiende? Perfecto. Ten cuidado nomás no confundirte con esto, con el menos 5. Lo hacen adrede. Quieren que te equivoques ahí. Así que cuidado. Oh, me salté una pregunta. Pregunta número 7 sería, pero bueno, pregunta número 8. En la tabla adjunta se indica el costo unitario de producir X macetero. Ahí podemos ver, 30 maceteros nos cuestan 900 pesos, 900, 40, 600, 50, 500, 60, 600, 70, 900. Bueno, si la función que modela el costo unitario por producir X macetero es una función cuadrática, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se puede deducir de esta situación? Si hacemos una pequeña gráfica, notamos que nuestro punto más bajo sería cuando hago 50, esto me da 500, entonces sería un punto acá, 50,500. Si aumento hacia la derecha, por ejemplo 60, sube un poco, 600. Luego, si es 70, si hago 70 me cuesta 900 y sube otro poco más. Hacia la izquierda de este punto 50,500 tenemos el 40, que va a ser simétrico con este punto que está acá. ¿Ya? Tiene la misma altura y están a la misma distancia de ese 50. Lo mismo pasa con el 70, perdón, con el 30, que va a estar simétrico con respecto a este punto que está acá. Así que ahí ya podemos visualizar una pequeña parábola, ¿vale? Va a ser más o menos así. Algo así, ¿ya? Y ahora podemos empezar a ver qué nos pregunta. El costo unitario de producir 80 maceteros es mayor que el costo unitario de producir 20 maceteros. ¿Será cierto? Recuerda que acá tenemos 40. La parte de la X estoy colocando nomás. Y acá 30. Acá tenemos 60 y 70. Por lo tanto, 80 debería estar aquí. Y como 80 está a la misma distancia del 70 que el 30 del 20, están a la misma altura. Así que el coste sería el mismo, ¿ya? Según esta parábola. Por ende, esa sería falsa. La mayor cantidad de maceteros que se puede producir es 70. No, tenemos una parte nomás, ¿ya? Si podemos continuar extendiendo esto, a ver si podemos hacer 80 o más. No hay nada que nos diga que no se puede gastar más de 900, por ejemplo, ¿vale? Así que tampoco podemos afirmar eso. La menor cantidad de maceteros que se puede producir es 500. Ahí están mezclando cosas, ¿te das cuenta? Esto es el costo, no la cantidad de maceteros que se están construyendo. ¿Ok? Y por último, así que esta también es falsa. El costo unitario de producir 50 maceteros es menor que el de producir un macetero. Sí, ¿ya? Porque recuerda que para producir uno tengo que seguir esta rama que está acá. Entonces a medida que me voy acercando al cero, este número va creciendo y creciendo y creciendo. ¿Mm? Así que efectivamente el coste se va a aumentar y acá es solamente 500. ¿Ya? Bueno, en cuanto a lógica, no sé. O sea, perdón, esa sería la correcta, la D. Si lo llamo al mundo real, es medio extraño el ejercicio, ¿no? Pero bueno, ¿qué me meto yo en cosas también? Siguiente pregunta. Dice, en la figura adjunta se representa la gráfica de la función f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por la expresión que aparece allí, menos ax cuadrado más bx menos c, que a, b, c también son reales. Bueno, nos dan la gráfica. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Ya, veamos. Nos dicen que a es mayor que 0. No confundir.
¿ya? Porque aquí tú puedes decir, ah, sí, po, porque, o sea, la puedes descartar porque resulta que esto es cóncavo hacia abajo y me dijeron que la A tiene que ser negativa. Muy bien. Pero resulta que la expresión que está graficada es esa. Así que menos A tiene que ser menor que 0 para que se cumpla justamente lo que tú estás pensando, ¿ya? Por ende, ¿qué pasa si despejo la A? Tendría que multiplicar por menos 1, ¿cierto? Por ende, A me queda mayor que 0. Recuerda que al multiplicar o dividir por un número negativo, la relación de orden se cambia de sentido. Así que para que esto se cumpla, A tiene que ser positivo. Por ende, es verdadera. Y esa sería la alternativa. Pero veamos qué pasa en los siguientes casos. Ya. Ahora, acá tratan de confundirnos con el vértice de la expresión, específicamente con el eje de simetría. Recordemos que el eje de simetría es la componente x del vértice, ¿ya? Si yo tengo el vértice, que era h, k, entonces esta h es el eje de simetría, que tiene por fórmula menos b partido por 2a. Así que ahí nos están tratando de confundir. ¿Por qué? Porque claro, el vértice está a la izquierda del eje y. Por ende, la x de ahí sería negativa. Pero resulta que eso es considerando la ecuación general, ax cuadrado más bx más c, no la que está aquí. ¿Vean? Así que vamos a reemplazar, vamos a calcular esta componente h según estos valores. ¿Qué nos queda? Nos queda lo siguiente. Menos b, porque b es positivo, tiene un signo más adelante, 2 por menos a. Entonces, ¿qué va a pasar? Que menos b menos 2a, se simplifica el signo, o sea que h es b partido por 2a. Y esto que está aquí, tiene que ser negativo para que se cumpla esta relación, esta gráfica. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿qué ocurre si yo multiplico esto por menos 1 para obtener la expresión que está acá? Bueno, ocurre lo mismo que con el a. La relación de orden se va a intercambiar. Así que esto necesariamente tendría que ser positivo, lo que contradice lo que está ahí. Así que eso también es falso. Por eso nos quedamos con la A, ¿no? C es mayor que 0. Veamos. C, efectivamente, en la ecuación, digamos, normal con todos los signos positivos, tendría que ser positiva, mayor que 0, efectivamente. Pero como la expresión acá nos dice que tiene un menos C, entonces menos C tiene que ser mayor que 0. Multiplicamos por menos 1 para despejar C y me queda esto. Así que por eso también es falsa. Y por último, yo creo que la parte más complicada de ver sería esa. Y para ello nos vamos a ceñir con esto. ¿Ya? Tenemos que menos b, perdón, que b partido por 2a es menor que 0, ¿cierto? Pues bien. Además, dijimos que a era positivo. O sea que en cuanto a signo, acá arriba nos va a quedar positivo. Acá abajo, perdón. ¿Sí? Nos va a quedar positivo. Entonces, necesariamente para que todo esto sea negativo, b tiene que ser negativo. ¿Se entiende esa lógica? Si la parte de abajo es positiva y la de arriba todavía no sé, pero el conjunto completo tiene que darme negativo, es porque necesariamente arriba hay un menos. ¿Ya? Y por eso es falsa también. Ahí está cada una de las alternativas evaluadas. Pregunta número 10. Dice, ¿cuál de los siguientes conjuntos contiene a todos los números reales p para los cuales la ecuación que aparece allí tiene dos soluciones reales distintas? Bien, nuevamente trabajamos con el discriminante. Entonces, el discriminante acá tiene que ser mayor que 0. ¿Ok? Muy bien, entonces calculemos. Recordemos que el discriminante es b cuadrado menos 4ac. Bien, reemplazamos, nos queda p al cuadrado finalmente, porque es menos p elevado a 2, nos queda positivo. Menos 4 por 3 por menos 1/3. Todo esto tiene que ser positivo. Ordenamos un poco, nos queda p cuadrado más, porque ahí tenemos dos signos negativos. Simplificamos el 3 y esto nos queda 4. Y esto tiene que ser mayor que 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? ¿Sacamos algo con despejar p cuadrado? Y la respuesta es no, porque resulta que al despejar nos queda esto. ¿Y esto qué pasa acá? ¿Qué podemos concluir con esto?
que siempre es cierto, ¿no? Independiente del valor de p, siempre va a ser mayor que un número negativo. Así que la solución sería la alternativa A. Esto es lo mismo que escribir los números reales, por si acaso. ¿Ya? Es lo mismo que hacer esto, simplemente. ¿Se entiende la idea, entonces? ¿Por qué son todos los reales? Porque independiente del valor que ingresa acá, siempre vamos a obtener un número mayor que un número negativo. ¿Sí? Siempre va a ser un positivo. Ahora, si p es 0, por ejemplo, la misma idea, sigue siendo mayor que menos 4. ¿Bien? Siguiente pregunta. Considera la función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por la expresión que aparece allí. Acá simplemente reemplazo. Entonces, calculamos f de menos 2 primero. Nos queda 3 por menos 2 al cuadrado. Ten cuidado con los signos, así que coloca paréntesis nomás. Y empezamos a calcular. 3 por 4, menos 2 al cuadrado es 4, más 2 por 2, 4, más 5. 3 por 4 es 12, más 9, porque voy sumando así, ¿cierto? Multiplicando y sumo después. 12 más 9 es 21. ¿Ya? Pero recuerda que esa es la primera parte nomás. Ahora esto tenemos que dividirlo entre 3. O sea, 21 partido 3 nos da 7. Y ahí sería la alternativa C. Bien, pregunta número 12. Dice, la ganancia obtenida en miles de pesos por la venta de X unidades de cierto artículo se modela mediante la función que aparece allí. Como puedes ver, es una función canónica. ¿Ok? Una función cuadrática en su forma canónica. ¿Cuál debe ser la cantidad de artículos vendidos para conseguir la mayor ganancia posible? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Recordar que primero esta parábola que está asociada a esta función tiene esta estructura, esta forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque el coeficiente a es negativo. Entonces es cóncavo hacia abajo. Pues bien, ¿qué más podemos decir? Que el vértice va a ser el máximo. El punto más alto que va a alcanzar esta parábola es el vértice. ¿Cómo se calcula eso? No es necesario calcular nada. Simplemente observamos este valor, 3,2, y el 5 que estaría acá. ¿Por qué? Recuerda simplemente que una función de estas características nos entrega esa información, ¿ya? H y K son los vértices, son las componentes del vértice. Bien, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? La alternativa 3,2, digamos, que es el máximo, sería el 5, no está. Entonces acá tenemos que acercarnos lo máximo al 3,2 nomás. 3,2, lo más cercano sería el 3. Otra forma sería comprobar efectivamente entre estos dos valores. Y vas a notar que el valor más alto, el más cercano a 5, va a ser justamente el 3 y no el 5. ¿Ya? Eso, simplemente eso. Pregunta número 13. Dice, ¿cuál es el conjunto de todos los números reales C para los cuales la ecuación que aparece allí no tiene solución en el conjunto de los números reales? Nuevamente, discriminante. Entonces, reemplazamos, sería menos b cuadrado, o sea, 25, menos 4 por a, que es 1, por c, por menos c, que no sabemos cuánto vale. Y esto tiene que ser menor que 0. Entonces nos queda 25 más 4c menor que 0. Pasamos restando el 25. Nos queda esto. Y ahora dividimos por 4. O sea que c tiene que ser menor que 25 cuartos. Menos 25 cuartos. ¿Qué hacemos ahora? Recordemos que para escribirlo como un conjunto, nos dice que este es el valor mayor. Y son todos los valores menores a este. Entonces se va hacia el menos infinito. Y este sería el... este sería nuestro intervalo. ¿Ya? Por lo tanto, es la alternativa D. Me distraen estos gatos. Me quedan 2 preguntitas nomás. Así que esperemos no se pongan tan parlanchines. Pregunta número 14. Dice, la figura adjunta representa la parábola asociada a la función cuadrática f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales. Bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? 1. El eje de simetría de la parábola es la recta de la ecuación x igual a 2. Hay que calcularlo. Si x está entre menos 2 y 6, entonces f de x es negativa. Y por último tenemos que ver si eso se cumple. Bueno, a ver,
Primero, para calcular, dadas las soluciones que tenemos acá, que son x1 y x2, podemos calcular esto. ¿Ya? Reemplazamos esas soluciones y nos va a dar un esbozo de la ecuación que está asociada a esta expresión. Solamente recordemos que vamos a tener que colocarle acá un menos porque la parábola es hacia abajo. Entonces nos queda esto. Dado que aquí es menos 2, reemplazo y menos por menos es más, así que ten cuidado con eso. X menos 6 igual a 0. Si reemplazo, o despejo, perdón, e igual a 0 cada cosa, evidentemente nos va a dar menos 2 y 6. ¿Ya? ¿Qué obtendríamos? ¿Qué ecuación obtendríamos? Perdón, me distraje con estos gatos, pero bueno, cosas que pasan. X por x, x cuadrado, menos 6x más 2x menos 12 igual a 0. Esto nos queda finalmente menos x cuadrado. Menos 6x más 2x es menos 4x, pero por el signo que está afuera es positivo. Y nos queda esto, ¿ya? Ahora bien, veamos, el eje de simetría de la parábola de la recta de la ecuación que aparece acá es x igual a 2. Veamos, menos b partido por 2a. Menos b sería menos 4 partido por 2 por menos 1. Menos por menos es más, así que nos queda 4 partido por 2, que efectivamente es 2. ¿Ya? La alternativa A sería 1, perdón, sería cierta. Si trabajamos con los valores de x que están entre menos 2 y 6, nos dicen que las imágenes van a ser negativas. Eso es falso, porque si puedes notar, todos están sobre el eje x. Así que es imposible que sean negativas. Esa sería falsa. Y nos dicen que debemos calcular finalmente f de 7 y f de menos 3 y ver que efectivamente son iguales. Veamos. Sería. Vamos a ocupar esta expresión de acá, ¿vale? Entonces, f de 7 es igual a menos 7 más 2 y 7 menos 6. ¿Qué nos queda aquí? Nos queda menos 7 más 6 más 2 es 9. 9 por 7 menos 6 es 1, o sea, menos 9. Y f de menos 3 es igual a menos 3 más 2. Y el otro nos queda menos 3 menos 6. Esto es igual a menos 3 más 2 es menos 1. Así que menos 1 con menos, en el fondo. Eso nos queda positivo. Y menos 3 menos 6 es menos 9. Así que efectivamente son iguales. ¿Ya? Sería por lo tanto 1 y 3. O sea, alternativa E. Ahí estamos. Siguiente pregunta. Y última. Considere la función f con dominio en el conjunto de los números reales, definida por esa expresión que aparece allí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas con respecto de f? 1. Su gráfico interseca, debería decir ahí, al eje x en los puntos menos 4,0 y 1,0. O sea que nos están pidiendo resolver la ecuación que aparece ahí. Vamos a tomar esto y lo voy a ordenar un poco. 5x cuadrado más 15x menos 20. Esto tiene que ser igual a 0. Mira, por comodidad voy a simplificar por 5 todo, dándome esta ecuación resultante. Y ahora vamos a factorizarla. Término libre sería eso. Término, perdón, en la raíz cuadrada de esto sería x, así que lo repartimos en los dos paréntesis. Ahora debemos buscar dos números que multiplicados nos den menos 4, pero sumados nos den 3 positivo. Entonces, para que un producto te dé negativo, ¿cómo tienen que ser los signos? Ambos tienen que ser distintos, ¿cierto? Entonces, más y menos. ¿Cuál va a ser el positivo? Lo indica lo que está acá. Dado que la suma va a ser positiva, quiere decir que el número que tenga mayor valor absoluto va a ser positivo. O sea, 4 menos 1 nos da 3 positivo. Multiplicados, menos 4. Igualamos cada cosa a 0 y efectivamente llegamos a que x es menos 4 y 1 respectivamente, que si lo escribimos como un punto, nos dan lo que están acá. Alternativa 1 es correcta. Su gráfico tiene como eje de simetría a la recta x igual a menos 3 medios. Veamos. Para ello tenemos que ocupar la de arriba, por si acaso. Aunque la de abajo, bueno, sería menos b partido por 2a. Es decir, menos 15
partido por 2 por 5. Simplificamos. Acá nos queda 3, abajo un 1. Y esto efectivamente nos da menos 3 medios. Así que la 2 también es correcta. Y nos dicen que su valor máximo es menos 25 cuartos. Veamos. Vamos a reemplazar ocupando que la siguiente fórmula, mira. K, que es la componente I del vértice, por lo tanto el máximo, ¿cierto? Pero espera. Esto no tiene sentido tampoco. Ya, primero, no tiene máximo esta parábola. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos el coeficiente A mayor que 0. Así que no vamos a llegar a ese valor, vamos a obtener un mínimo. Bien, el máximo es infinito, no tiene un valor en concreto. Así que la 3 no va. Sería 1 y 2. Alternativa C. Y ahí estamos. Espero haberte ayudado. Acá son ejercicios solamente de EMRE. Podemos hacer esto. Ya yo creo que quedan demasiado extensos los videos de contenido más las preguntas. Y por ende ya las preguntas finales estoy así como quedándome dormido. Y los gatos comienzan a molestar. Entonces, para evitar eso, lo dividimos en dos partes. Espero te sirva. Cualquier consulta, cualquier comentario que quieras realizar, por favor déjala en la caja justamente de comentarios. Y nos vemos en el próximo videito. Nos vemos, que estén muy bien. Deberíamos empezar con geometría, ¿ya? En M1 al menos. Cuídate, que estés muy bien. Chao.